Ahora sí, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a quienes están viendo la transmisión y muchísimas gracias por su puntualidad y atención en esta jornada. La sesión de hoy día vamos a plantearla en varias partes. El proceso busca explorar no solamente en esos datos históricos, sino cómo esos datos históricos se expresan en la realidad. Y primero tengo que preguntar, ¿quiénes han ido a la fiesta de Paucartambo? Levanten la mano, por favor. Importantísimo, muchísimas gracias. ¿Por qué? Porque esos son los puntos de referencia necesarios para saber, ¿no?, hasta qué punto ejemplificamos o profundizamos en todo ello. Entonces, como punto de partida, vamos a proyectar el video Con su alma india pero, que es un mini documental de aproximadamente 12 minutos que fue desarrollado a partir de las investigaciones de Chalena Vázquez desde el 83, pero se finaliza el 91 y se publica el 92. En varios de los procesos más fuertes de la historia reciente del Perú, Chalena y diversos equipos de investigación desarrollaron ese trabajo. Entonces, para poder ubicarnos en esa versión de la fiesta, vamos a ver el documental para de ahí a pasar al análisis no solamente de las láminas, sino también de los textos, donde hay muchos datos que hemos omitido en nuestra lectura general de Huamampó. Entonces, por favor, si podemos transmitir el video Con su alma india pero, y continuamos. Llegaron con su Dios, sus vírgenes y sus santos, y también con su diablo. Edificaron sus templos, sus casas, sus caminos. Nos hicieron católicos e intentaron arrebatarnos todo hace 500 años. Pero, ¿lo lograron? Aquí en Paucartambo, a solo 100 kilómetros del Cosco, donde parece que nunca pasa nada, a partir del 15 de julio y desde hace muchas lunas, todo se transforma. Se celebra el evento que para los paucartambinos es el más importante y decisivo del año, la fiesta de la Mamacha Carmen. Todos preparan y organizan la fiesta bajo la atenta mirada de cargos y mayordomos, responsables de aportar no solo económicamente, sino de cuidar hasta el último detalle para que todo salga bien y la mamacha esté contenta. Amigos y parientes los ayudarán en las tareas, poniendo de manifiesto costumbres ancestrales como la jurca. Hoy te ayudo, mañana tú lo harás. La fiesta es el inicio de un nuevo tiempo. Tiempo de cobrar y pagar promesas, de cancelar y rendir cuentas. Tiempo de elaborar nuevos proyectos, de renovar sueños, como conseguir trabajo, tener salud y continuar viviendo. 13 conjuntos de danza con músicos especialmente contratados participan. Sus integrantes son paucartambinos residentes y emigrantes que vuelven a bailar para la Virgen.
cantemos, bailemos y si no lo hacemos la Virgen se amarga. Ay, 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 la Virgen se amarga. Ay, 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 la Virgen se amarga. Convertidos en actores una semana al año, dan vida a diversos personajes. A los chunchos, habitantes de la selva, pero no al calato carachuncho, sino al rico, al capa, al guerrero que al son de pito y tambor es guardia de honor de la mamacha. Representando a los pastores de las punas, llega Capa Coya, ricos comerciantes que cantan devotamente a la mamacha y bailan imitando a las llamas. Joyacha, parejas de jóvenes solteros y solteras danzan a la Virgen y de paso se enamoran. Mezcla de soldados y abigeos al mando de un doctor y su dama, los auca chilenos condensan fragmentos de la historia republicana. Guardando la memoria de la esclavitud colonial, los capas negros cantan y danzan a la Virgen como su mejor ofrenda. Contradanza, muy elegante y señorial, dirigida por un españolísimo macho, quien baila sin saberlo una antigua danza indígena. Continuidad de la danza de los honderos. Jóvenes guerreros simbolizan en Cachampa las victorias del ejército inca. Doctores y abogados irónicos aplican justicia a imagen y semejanza de los usos y costumbres nacionales. Chuchu, temblando y riendo de fiebre amarilla,
contagiando antiguos y modernos males venidos de otros continentes. Majeños, evocando largas travesías de los arrieros de otros tiempos, derrochan alegría compartiendo canciones y danzas recogidas en tierras lejanas. Masca, pongo y bufón, entre broma y broma, con certera guaraca y aguda ironía, va imponiendo el orden necesario para bailar. Andinos paquirris o cordobeses se enfrentan valerosos al toro de la danza huaca huaca hasta matarlo y darle cristiana sepultura. Llenos de vida y generosidad, los panaderos expresan el esfuerzo colectivo y la alegría del trabajo. Vistiendo como virreyes con los colores del Tahuantinsuyo, los sagras, peculiares diablos paucartambinos, zapatean danzas quechuas y también la contradanza española, con la música del Cóndor Pasa, como diciendo: bailaré su danza, su contradanza si quiere, pero con mi música. Usaré su traje, pero con mis colores. Seré diablo, pero no seré su diablo. Uno de los momentos más importantes de la fiesta es la procesión. El pueblo entero, los peregrinos, los grupos de danza, rinden tributo a la mamacha, la chola, la camucha, la reina, virgen coronada por el Papa y condecorada por el Senado, señorita exquisita, virgen amada y temida, presente en todos los sueños y esperanzas. Y la fiesta continúa aquí, donde están los que se fueron primero, brindando y compartiendo con ellos vida, algarabía, tristezas. Panes de diferentes formas se reparten en el 11, como muestra de agradecimiento a los danzantes y músicos. Y en la plaza, durante el bosque, todos anhelan llevarse un recuerdo. La fiesta con la guerrilla, singular puesta en escena en la que personajes y público
entre juegos, símbolos y magia, expresan cómplices su propia visión de la vida. Recreando la historia del Collasuyo y Antisuyo, joyas y chunchos se enfrentan en duro combate. El rey Chuncho rapta a la Emilia y los collas caen abatidos frente a la superioridad de los guerreros selváticos. Y entonces los sagras se llevan a los collas vencidos, mientras la mamacha descansa. Al día siguiente, volverá Paucartambo a ser el pueblo de siempre. Volverá la mamacha a vestir humildemente y se irán los visitantes hasta la fiesta del próximo año, donde volveremos a encontrar, a mirar, a sentir, como en tantas otras cosas, la presencia española de 500 años, con su alma india, pero... Entonces, muchas gracias por su atención para poder ver el video. Pensaba tal vez en la presentación que hay un detalle importante que no debemos omitir, que es que no es que se trate de que yo soy un investigador que viene de la escena subterránea, que se pone a investigar esas manifestaciones, sino que este es el pueblo de nuestro padre, porque mi hermana está presente, de nuestro padre, que investigó mi madre en esta dedicación y en la cual he bailado la danza sahra, siendo uña sahra, y en realidad al final fui un sahra que se mudó a Lima y que la escena subter era el único lugar donde no sintió racismo, y luego me volví científico social. Entonces regresé a estudiar la escena subte y ahora al fallecimiento de mi madre regreso a continuar con su legado. Y ocurre de que una de las últimas cosas que dijo Chalena antes de fallecer era exactamente donde debíamos seguir buscando. Entonces, el video que acabamos de ver tiene una hipótesis que Chalena comprobó y para ella era evidente, pero es muy complejo el proponer que una fiesta patronal en honor a la Virgen tiene un origen ancestral que puede ser incluso anterior a la Virgen. Entonces eso obviamente reta la fe. Y hoy día, en este proceso, en este encargo pedagógico, hemos encontrado algunos elementos que muestran cómo en realidad no hay conflicto, o hay una continuidad, o hay una causalidad en todo esto. Esta foto es en plena guerrilla y obviamente está evocando, esta es tomada en julio de este año y estamos viendo parte también de la actualización de vestuario de los collas y nuevamente cómo se da este enfrentamiento que parece ser un hecho histórico que ocurrió en Ocongate. Efectivamente, collas y chunchos estaban realizando un intercambio y se dio el rapto y se dio el proceso fundacional de unir a ambas comunidades en lo que luego se representa como una batalla ritual que efectivamente parece haber acontecido y por lo tanto la guerrilla se interpreta no solamente en la fiesta de la Virgen de la Mamacha Carmen, sino también para Nuestro Señor de Coyurriti. Entonces, acá, allá, entonces ayúdenme ustedes por favor. No, para avanzar. Sí. Ahí está. ¿Con cuál? Ya, buenas, gracias. Entonces, cuando comencé a ver el detalle de cuáles son los componentes necesarios para explicar esto, caí en cuenta que en realidad podría ser un libro y que probablemente sea algo que vayamos a desarrollar. Y también es parte de un desarrollo de una muestra que vamos a trabajar con
con Fran Florian, que también tiene buena parte de las fotos que se presentan aquí. Entonces, vamos a llevarnos por este viaje en donde primero vamos a ir desde quienes nos brindan los elementos para el análisis y de ahí vamos a revisar las láminas para sacar de las láminas los datos que nos permiten entender qué es lo que estaba pasando. Entonces, normalmente vemos el puente Carlos III y en este caso estamos viendo el otro lado, ¿no? Normalmente las fotos se toman desde el puente naranja moderno hacia el Carlos III y en este caso estamos viendo el otro camino que continúa porque ese río donde se encontró la Virgen del Carmen, justamente porque ahí se encontró la Virgen del Carmen, es que se llama Madre de Dios, que Madre de Dios se llama Madre de Dios, incluso por esta Virgen. Entonces, la importancia de Paucartambo, la importancia geopolítica de Paucartambo es algo que no podemos omitir, en tanto es el camino que articula tanto la ruta de los Collas que va hacia Puno, hacia el altiplano, la ruta del Antisuyo, de donde viene la hoja de coca, como veremos a continuación, y la articulación con el mismo Valle Sagrado, que por observaciones astronómicas se identifica que se ubica exactamente a la mitad del río Vilcanota, que a nivel fractal tiene la misma forma que la Vía Láctea. Lo pueden comprobar viendo fotos de la NASA, pueden abrir su Google Maps y ahí se hace evidente. Entonces hay varios asuntos de conocimiento científico en la tradición oral. Dicho esto, entendiendo de que Paucartambo se encuentra entre el altiplano, el Valle Sagrado y la Amazonía, y es el lugar de donde llega la hoja de coca. Entendiendo esta importancia para articular territorios, es que podemos entender cómo Paucartambo, y esa es mi tesis en general, es una instancia de articulación de vida, de tiempos, de sociedades y del mundo. Puedes encontrar personas de Francia que se conocen en Paucartambo. Entonces, Guamán Poma de Ayala, como ustedes pueden ver, si bien se le conoce como el cronista indígena, él había sido asistente de la Inquisición. En tanto tal, le preocupaba tanto la manera como eran tratada la ciudadanía, como era tratada su pueblo. Y por otro lado, ante este mal gobierno, él propone una denuncia para poder contar cómo realmente, cómo él propone que funcionen las cosas y poder identificar en su calidad de asesor del inquisidor qué cosas son pertinentes y qué cosas no, y qué cosas serían producto, qué cosas deberían realmente ser eliminadas desde su perspectiva, de una perspectiva católica que tiene ya Guamán Poma, una perspectiva sincrética, diríamos también. Entonces, lo que él nos dice es: las cuatro partes tienen sus vocablos y taquíes, todas las cuales fiestas no tienen ninguna idolatría, sino huelgo y fiesta y regocijo. Así los grandes, importante, así los grandes como los ricos y los pobres en todo el reino. Y así les deje la justicia holgar. Por eso pongo todas las idolatrías que tenían para que sean castigados de lo malo. De lo bueno se guarde. Y las fiestas está dentro de lo bueno. Entonces, dentro de su argumento, Guamán Poma defiende las fiestas. Chalena propone entender a los taquis como: taqui era un evento que reunía canto, música, danza y parlamentos con los que personajes enmascarados contaban ya sea mitos sobre la creación del mundo o hechos históricos concretos y cercanos. Taqui era un gran teatro prehispánico o andino en el que se integraban todas las artes. Eso lo publicó Chalena en Cuadernos Arguedianos. Entonces, lo planteo como arte integral prehispánico. Era el multimedia del tiempo y considerando de que no habían medios de comunicación que existen actualmente, esos eran los medios de comunicación. Entonces el desarrollo de un Auca chileno pasa a representar la memoria de la invasión durante la Guerra del Pacífico, por ejemplo. Entonces, aquí tenemos a Chalena con foto de Adi Barandiarán en 1986, ahí estoy como uña sacra, y esto es parte del proceso de Chalena, algunos elementos destacados. Primero ya estuve investigando las comunidades del Cusco en general, y lo que le pasaba es que le decían, pero en Paucartambo es más bonito. Entonces, muy a su pesar, tuvo que ir al pueblo de su marido, porque realmente yo hubiera preferido ver todo lo demás, pero todo el mundo le dijo que realmente ese era el lugar a donde tenía que ir. Entonces, entre el 85 y el 88 se realiza el trabajo de campo junto con Adi Barandiarán como fotógrafa, que en paz descanse, y luego se da el proceso de transcripción y redacción. En el medio, entre el 88 y el 90, desarrolla sus trabajos en Ayacucho. En ese proceso de transcripción y redacción ella aprovecha estar embarazada para escribir el libro.
Luego de Calín, de mi hermano. Entonces, de ahí está el registro audiovisual de las danzas de música de Paucartambo con Rosa Montalvo, que es lo que hemos visto, 90 y 91, y ya la publicación del documental con su alma india, pero que cuenta con la voz de Delfina Paredes también, si se dieron cuenta. Entonces, años después, hay todavía un bloque de trabajo en donde nos mudamos a la costa por justamente el proceso de violencia. Es imposible pues, que se siga trabajando allá. Chalena consigue un trabajo fijo en la Universidad Católica en el CEMDUC, entonces comienza a desarrollar ese trabajo y después comienza a producir ya estos frutos como el artículo del cual hemos visto, el hecho de trabajar, dice Minkle, debió decir Minedu, el fascículo que está en su web, Ritos y Fiestas, Orígenes de la Danza en el Perú, y el 2007 trabajó en la publicación del avance del libro y se publicó en el disco oficial de la comparsa Capacoya. Después, desde el 2012, publica avances de investigación en la web y desde el 2015 tiene en redes sociales buena parte de los avances. Pueden chequear el video con su alma india, pero o buena parte del registro en YouTube. Están las mudanzas completas del 85, de contradanza, de Sahara, etc. Entonces, en nuestro caso, el 2016 que fallece Chalena, pasamos por un luto prolongado, y el 2020 publicamos un artículo en Casa de las Américas dedicado, un número especial dedicado a varias investigaciones de Chalena, incluyendo lo que estamos contando aquí. De ahí el 2022, de ahí sí el 2020 yo dejo la investigación legada a Pamela Santana, a Dominique Calvo y a Marco Valenzuela para la publicación del programa Taki, que también pueden ver en YouTube. De ahí hemos tenido los grupos de lectura, de donde proviene la reflexión de hoy, y bueno, la asesoría de la Casa de la Literatura y la visita a Paucartambo, en donde agradezco mucho tanto a Fran como a Fred Mejía por haberme motivado a realizar el viaje y compartir sus investigaciones también, que se encuentran como parte de los insumos de estos procesos. Y a continuación buscamos desarrollar una muestra fotográfica textil con Fran Florian y esta ponencia. Entonces, el códice de Martínez Compañero, disculpen, volé hacia otra fuente documental. En nuestro caso, los diversos documentos de cronistas se encuentran en bibliotecas y han sido hallados en bibliotecas. Y en este caso, en la nueva Crónica y Buen Gobierno fue hallada en la Biblioteca de la Corona de Dinamarca. Y fue así como que un hallazgo. Entonces, pueden visitar, lo bueno es que está gratuita y pueden revisar tanto las traducciones como las láminas en línea y también los grupos de lectura donde nos pasamos leyendo Guamán Poma por 6 horas, revisando todos los apuntos de Chalena con personas de diversos lugares del Perú, están en los grupos de lectura Cirolaya. Sí. O sea, ¿cómo llegó ahí? Tendría que precisar más datos al respecto. O sea, se comenta de que él mandó y que nunca llegó al rey. Eso es lo que se plantea. Sí. Porque así no hubiera sido también una disposición probablemente distinta de la corona. Entonces, en ese envío de documentos, finalmente como tesoro, terminó en el otro lado. Eso es lo que se plantea. Gracias por la pregunta. Entonces, hay un capítulo dedicado a fiestas y a danzas en particular. Entonces, cuando revisamos esa lámina, encontramos por un lado la sirena, lo cual nos da todo un universo andino de reflexión, y por otro lado tenemos los aerófonos que son característicos de tocar en Paucartambo. Entonces, aquí quisiéramos destacar Pascuas y danzas taquíes de los incas, de Cápac, Apucunas y principales y de los indios comunes de Chinchaysuyos, Andesuyos, Coyasuyos, Condesuyos, las cuales danzas y jarawis no tienen cosa de hechicería, ni idolatrías, ni encantamientos, sino huelgo y regocijo. Si no hubiese borrachera, sería cosa linda. ¿Les suena familiar el concepto? Entonces, en estos huelgos que tiene cada ayu y parcialidad, no hay que decirles nada, ni se entrometa ningún juez a inquietar a los pobres sus trabajos de fiestecillas y pobreza que hacen cantar y bailar, comer entre ellos. Ese es el argumento, obviamente, en castellano antiquísimo, en el cual Guamán Poma realmente insiste nuevamente en que no se prohíban las fiestas. Y esa es la parte que abre este capítulo y nos indicaron ahí que estos son ríos que efectivamente existen en el Cusco. Otro detalle importante es que quienes están tocando aerófonos, pinquillo, quenas, están juntos. Son 2 personas y son cargadores que están llevando, ¿no? Que es parte de
los trabajos en general del Cusco, y que Chalena desarrolló los procesos de producción artística en torno a cómo las artes permiten que estas personas se articulen para su trabajo y no terminen cayéndose, incluso coordinando el trabajo con cantos. Pero ya, eso es un proceso mucho más complejo, pero a lo que voy es que es exageradamente característico y tiene continuidad hasta la fecha. Y no es el indígena solo en la puna, son dos personas. Entonces, vamos a ver las fiestas, cada una de las fiestas. Sabemos que tenemos dos suyos que no son los conectados en Paucartambo, igual los voy a referir y mencionar porque también tienen taquis y los van a poder ver con claridad. Aquí tenemos a la fiesta del Chinchaysuyo y es directo, lo dice de frente, se llama Huaco. ¿Y a qué área geográfica corresponde y a qué danza correspondería, como veíamos? A los huacones y a la huaconada de Mito. Incluso sigue empleándose un vestuario muy similar. Y se refiere a un hatun taqui, ¿no? Entonces es la presencia confirmada del taqui, considerado además como un taqui de importancia, tan importancia que sigue practicándose cada año nuevo y los huacones tienen derecho a azotarte en tu casa si te has portado mal. Entonces, prosigue hasta cada ayu parcialidad hasta Quito. Importante el detalle Quito y lo vamos a seguir viendo. Cada ayu tiene sus taquis, así como hay grupos familiares que están más vinculados a la práctica de ciertas danzas. ¿No podríamos decir al final que son redes afines al punto de que es casi un ayu? Fiesta de Condesuyos, o Contisuyo en una traducción posterior. Entonces, así andan cantando y cada ayu parcialidad tiene sus cantares y fiestas señalando y jailis, cantos triunfales. Nuevamente, de manera los cuatro partes tienen sus vocablos y taquíes, y aquí la traducción de la Biblioteca de Dinamarca es taqui como danza ceremonial. Y es algo en lo que podemos estar de acuerdo, o incluso los danzantes en Paucartambo también se asumen como danzantes rituales. Y está claro que no es un danzante para espectáculo. Entonces, familiares con sentimientos de canto y alegría canten, canta todo lo dulce y después de cantar en el espacio de Dios hay que cantar y alegrarse mientras se viva, canten como entre los mortales los cánticos religiosos, que es mucho el espíritu que se vive en Paucartambo mientras estamos ahí. Y ahora entramos un poco más en materia respecto a los suyos que competen a Paucartambo. La fiesta de los Collazuyos, que en este caso, al ser el altiplano, su fiesta está marcada por bombo y aerófonos, como si fuera una tropa de sicuris, lo cual es totalmente coherente con las prácticas del altiplano. Y bueno, hay varios detalles a analizar en esa gráfica, pero en principio está claro ese detalle entre la percusión, que en este caso tiene una estructura, está colgada, y los instrumentos. Entonces, la fiesta de los Collazuyos desde el Cusco cantan y danzan. Dice el curaca principal y ahí hay sus traducciones también. Indica los lugares a los cuales está avanzando, pero voy a bajar a la traducción de la pregunta en aymara, ¿ya? Que es rey, sagrado Coya, hermano Coya. Decía sagrado desde el Inca, desde el lado rey decía sagrado Coya, hermano. O sea, el Inca le decía rey, o sea, le decía hermano al Coya, al rey Coya. Entonces, cantamos y bailamos, Rey, este nuestro pueblo, en nuestro espacio, Dios, Nuestra Señora de nuestra Madre, Rey espacio y cuando vienes no tengas pena. En este nuestro pueblo hoy día cantamos Meseta del Coya, como mesetas del Collao. Y ahí indica, ¿no?, de que esto se expandía hasta Potosí. Entonces, de esta lectura, porque obviamente es una lectura larga y en castellano antiguo, quiero destacar el hecho de que se está contando y se está señalando directamente que se celebra al Cápac Coya, al rey de los Coyas, explícito. Está puesto en castellano antiguo ahí. Los Coyas. Muchísimas gracias a Fran por esta foto de la juventud, además porque son los 4 uñacoyas que están participando en esta sesión, así que sí, son bien peques. Y ahí se nota la proporción al colla grande que les acompaña. Así que nada, habrá continuidad, de todas maneras. Sí. Sí. ¿Por qué se le llama actualmente alcalde al caporal de los Collas y no rey Colla? Está en la penúltima diapositiva. Es que ocurre que hubo una prohibición de los términos y se pasó a llamar alcalde a bastantes personas. Sí, porque justamente era quitarles los términos indígenas de nobleza y de poder. Entonces pasaron a llamarlos alcalde y a incorporarlos en la administración. Gracias. Entonces,
Paucartambo es la entrada de lo que conocemos como Antisuyo, que en la época, en el castellano antiguo, se hablaba como Andesuyo. Aquí indica, la fiesta de los Andesuyo desde el Cusco hasta la montaña, que en este caso la Amazonía, y la otra parte, hacia la mar del norte, es sierra. Cantan y danzan guarmihuaca, ancahuauyo, danzas, y son mucha gente infiel, obviamente porque no tienen la fe para Huamampoma. Cantan y bailan los antis y chunchos. Entonces, van tocando una flauta que llamamos pipo y al son van tocando flauta, que es el instrumento con el que se acompañan a los chunchos, con flautas. Van tocando una flauta que se llama pipo y son de ello hacen fiesta, andan al ruedo asidos de manos como unos con otros, se huelgan y hacen fiesta y bailan guarmihuaca. Todos los hombres vestidos como mujer con sus flechas. Dice así el que taña el tambor, hay cantos como tal. Los antis y chunchos son indios desnudos y así se llaman anti. Esa es la diferencia entre el capac chuncho y este tipo de chuncho. El cala chuncho está más acercado tal vez a lo que ahora imaginamos como un no contactado, ¿no? Entonces, y refiere nuevamente de que los andis son infieles, ¿no? Un detalle interesantísimo es el uso de un aerófono tubular, una flauta de pan, en este caso amazónico, que asociamos con el altiplano, pero acá está la Amazonía. Entonces ese es un detalle importante. Y la corona que en este caso tiene esa persona. En la danza, en contradanza, en el video vimos que efectivamente contradanza en un momento estaba realizando este paso, lo cual es sumamente polémico porque contradanza, como su nombre mismo indica, se refiere a las danzas de salón. E incluso es una de las danzas de mayor prestigio y estatus social. Entonces, indicarles de que provienen de los chunchos infieles es polémico, por lo menos, ¿no? Pero tenemos la evidencia en tanto tal. ¿Qué pasó? ¿Cómo así las clases altas de Paucartambo, la diáspora educada de Paucartambo, termina reinterpretando esto? Lo veremos en breves instantes. Muchas gracias a Fran Florian nuevamente por realizar estas tomas. Podemos ver aquí al rey chuncho con la corona. La corona es exageradamente similar. Y tenemos a las faldas, ¿no? Faldones. Fred, se llama faldón, ¿no? Se llama faldón. Ya. Entonces, ¿la fiesta del Inca será la base del sistema de cargos? ¿Por qué decimos esto? Porque indicaban, no solamente revisamos las fiestas, revisamos el calendario. Y dijimos, a ver, ¿qué pasa en cada momento y cómo se puede relacionar esto con cómo desarrollamos las fiestas? Entonces, Inca Rey Miquilla, en este mes se ofrecían unos carneros pintados de huacas ídolos. Los carneros no son carneros, pues, son llamas. Pero así los escribía Huamampoma para que le entiendan. Entonces se refería a grandes carneros, pero sus gráficas son llamas. Y con ello tenía mucha ceremonia. El Inca tenía una gran fiesta. Convidaba a los grandes señores y principales, a los demás mandones y a los indios pobres, y comía y cantaba y danzaba en la plaza pública. En esta fiesta cantaban el cantar de los carneros, Pucayama, y cantar de los ríos, aquel sonido que hacen. Estos son el natural y propio del cantar del Inca, como el carnero canta y dice in y nini, muy gran rato en con compás. Con ello, mucho convite y banquete y mucho vino y amurca. En este mes está la comida madura y come y bebe y se harta la gente del reino a costa del Inca. Quien haya ido a un sistema de cargos a recibir, sí, dime hermano. Pensé que estabas levantando. Entonces, en las fiestas patronales tenemos a los cargos, cargullocs, mayordomos, que efectivamente tienen la responsabilidad de asumir bajo técnicas organizativas andinas como la jurca, el poder mantener la fiesta, financiar la fiesta, a los danzantes y a las personas que lleguen a comer. Al ver esto, y además buena parte de las celebraciones se realizan en la plaza pública, entonces al ver esto se me hace muy difícil no pensar en la relación directa en un sistema de una... Es más, el Inca era el prioste de esas fiestas. Como ahora el prioste es el mayordomo principal que suele funcionar en la alcaldía en Paucartambo. Entonces, otros juegos y regocijos tiene todo el reino este mes de abril, Inca Raimi, y se horadan las orejas este mes todos, Jawa Incas como Capac Inca, Huaccha Incas. Con ello tienen gran fiesta entre ellos y se convidan unos a otros, así rico como pobre. ¿Por qué subrayo el así rico como pobre? Chalena me decía que le preguntó a las comunidades indígenas si es que ellos no bailaban junto a los principales, ¿no? frente a los danzantes,
¿qué función cumplían ellos en la fiesta de Paucartambo? Y le dijeron, nosotros somos el público. Y ocurrió este año, y obviamente no hay una cadena de valor sin público, si intenten hacer un concierto sin público. Entonces ocurre que este año había tanta gente, un nivel de desastre de gestión pública, es un tema que hay que prevenir antes que haya una fatalidad, porque es demasiada gente. Ocurrió de que algunos cargos cerraron el acceso porque era demasiado y no podían atender a todo el mundo y tenían que alimentarles. Entonces ocurrió que un danzante de Waka Waka, que había sido Waka Waka, nos lo encontramos en la comparsa de Negrillos, una de las nuevas danzas, recientes danzas, y nos dijo que se puso a llorar en la puerta, porque la fiesta era para el pueblo, y que su hermano cuando había sido cargo ni se hubiera atrevido a prohibirle darle un plato de comida a nadie. Y más bien uno pues prefiere que salir de ese contexto en donde la gente va a zampar comida y que tenga la comida quien realmente lo necesita, que son las personas que vienen de las comunidades campesinas hacia la fiesta y cuentan con esa alimentación. Entonces, esta lámina me parece profundamente ilustradora por esos dos aspectos, no solamente la lámina, sino el texto que la acompaña. Y esta es otra, perdón, la otra dice la versión, esta es una versión simplificada del mismo texto, ¿no? Pero finalmente creo que el punto está claro. Entonces, en un momento nos dicen que el Inca canta, y que canta con la llama. Y aquí se ve, bueno, acá se ve de que la llama está diciendo i, y él le responde i o in. Y el canto de los collas es inini. Y ellos hacen ese ruido de inini súper agudo e imitan a las llamas. Entonces, en este caso, encontramos de que hay una fiesta del Inca donde está cantando con su llama, al cual obviamente está llamando carnero. Y habla acerca de una reina llamada Colla. ¿Hasta ahí preguntas? Continuamos. Entonces, el factor llama y el detalle del Inca como tal es también particularmente relevante. Entonces, los collas se reconocen a sí mismos y hay conciencia plena de que imitan a las llamas. Hay continuidad en ese sentido común. Entonces, pasamos a ver, digo, ok, si es que Paucartambo es parte del Tahuantinsuyo, ¿en qué momento se incorpora el Tahuantinsuyo? Porque Guamán me está hablando de los chunchos como infieles, como un asunto bastante más lejano. Entonces me pongo a chequear uno por uno todos los incas, todos los capitanes, todas las collas, etc. Y encontramos aquí que el sexto Inca, Inca Roca, además de la conquista de su padre, porque todos sumaban a lo anterior, conquistó todo Andesuyo. Y dicen que se transformaba en Otorongo, él y su hijo, y así conquistó a todo Chuncho. El Inca que conquistó a los chunchos. Fue casado con Cusi Chimbo Mamamica y Colla y murió en el Cusco a la edad de 154 años. Los tiempos son aproximados en Huamampoma, obviamente. Y dejó infantes legítimos, y esto dicho, Inca comenzó a comer coca y la aprendió en los Andes y así le enseñó a otros indios de este reino. Y tuvo otros hijos bastardos, Juan y Cuenta. Bueno, el hecho es que y dicen que los chunchos tienen hijos y casta de este dicho Inga porque más del año residía allá. Y otros dicen que no le conquistó, sino que hizo amistad y compañía. Entonces, este Inca se incorporó a la estructura familiar de las comunidades consideradas, bueno, comunidades amazónicas, y se integró a ellos. Entonces, efectivamente, Inca Roca pasó a ser el rey de los chunchos. Entonces, dicho todo esto, ¿y dónde están los sagras? Porque finalmente estamos hablando del taqui. Y ocurre que eso fue buscando al sexto capitán, y acá tenemos pues a los dioses al dios Otorongo, que lo veremos más adelante en detalle. ¿Cuál es el tema aquí? Tanto Inca Roca como su hijo encontraron este producto nuevo que ellos aprendieron a comer y le enseñaron a los demás, llamado hoja de coca. Cosa que tampoco tenemos muy mapeada. Entonces, el tema es que en la estructura del Tahuantinsuyo, el Inca era el capitán y iba avanzando y peleando por su padre. Entonces, los dos conquistaban juntos. Entonces, por eso a los dos les llamaron padre, el rey, y en este caso el capitán Otorongo, ¿no?
Fue señor que dicen que para aquellos de conquistar se tornó torongo, tigre, se tornaron él, dicho su padre y su hijo. Este dicho su hijo dicen que murió en los Andes, desde los Andes quiere decir los Andes de Andesuyo, es decir, se está refiriendo a Andes por Amazonía en este caso. Y dicen que tiene un hijo en los Andes que parió una india chuncho. Y así por ello los ingas se llamaron Otorongo Achachi Amaro Inga y tiene sus armas pintado. Los ingas trajeron coca y la comieron y así se enseñaron a los demás indios de este reino porque en la sierra no se planta coca ni la hay, sino que se trae de la montaña. Y así, bueno. Y es importante, todavía es fundamental, la coca que se trae de Coñipata a Paucartambo. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Esta es una de las informaciones más importantes que les voy a brindar. Esta es la primera colla. Por favor, miren la imagen de esta primera colla y la estructura que forma, exageradamente parecida a la mayoría de vírgenes y santos cuando salen en procesión. La primera colla, wow, primera historia comienza de las señoras reinas collas, mujeres de los reyes incas, que fue la primera llamada Mamahuaco. Voy a hablarlo completo porque es importante. Fue muy hermosa y morena de todo el cuerpo y buen talle. Dicen que fue gran hechicera, según cuentan su vida y su historia, que hablaba con los demonios. Esta dicha señora hacía hablar a las piedras y peñas y de los huacas. De esta señora comenzaron a salir reyes ingas y dicen que ella no le fue conocida a su padre ni de su hijo Manco Cápac Inca, sino que dicho era hija del sol y de la luna y se casó con su hijo primero, Manco Cápac Inca. Para casarse, dicen que pidió a su padre el sol dote y le pidió dote y se casaron madre e hijo. Y la dicha Mamahuaco Colla tenía su vestido de rosado y tenía sus topos prendedor muy grandes de plata y que murió en el Cusco de edad de 200 en el tiempo de su hijo Chinchirroca Inga. Y tuvo infantes, ahí se mencionan, y esta señora dejó la ley del demonio muy entablado a todos sus hijos y nietos y descendientes, pero fue muy amiga de los caballeros y demás gentes. Por favor, atención, Huamán Poma se lo dijo su abuelo que vivió el Tahuantinsuyo, gobernaba más que su marido Manco Cápac Inca, toda la ciudad del Cusco le obedecieron y respetado en toda su vida. Porque hacía milagros de los demonios, nunca ha visto hombres, hablaba como si fuera persona con las peñas y piedras. Con ello acabó su vida esta señora Mamahuaco. Fue muy hermosísima mujer y de mucho saber y hacía mucho bien a los pobres de la ciudad. Ay. Y acá además agrega que de los pobres de la ciudad, del Cusco y de todo su reino. Y así creció más bien su gobierno de su marido, de esta señora Colla, porque reinaba el Cusco y su jurisdicción. Como que es un poco distinto que la historia que nos cuentan, ¿no? Entonces, la primera gobernante inca fue mujer, y hay todo un asunto en el entramado de parentesco de cómo se da el caso, pero esto nos da otro mito fundacional del Tahuantinsuyo más. No solamente Manco Cápac y Mama Ogllo, no solamente los hermanos Sayar, no solamente Incarri y Collari, sino Mamahuaco como madre fundadora, tan fundadora que Manco Cápac era su hijo. Entonces, estas son otras collas entre cuyas funciones estaban el organizar fiestas. Y algunas de ellas organizaban grandes fiestas y ella se destaca, la sexta colla, que además es esposa de Inca Roca y del Inca Otorongo y su hijo Torongo. Y acá la séptima colla que, por favor, tengamos detalle aquí, y por eso también hablábamos acerca del mono tití. Este es muy parecido al mono que acompaña a los chunchos, pero esta señora en particular se caracterizaba porque estaba tan enferma que no hizo fiestas. Y Huamán Poma la describe así como que pobrecita, estaba tan enferma que no pudo hacer taquis. Y aquí está la oncena colla, que en este caso tenía 1000 indios regocijadores dedicados, tenía un elenco dedicado a bailar y a tocar. Y esa es la 11ª Inca. Colla, perdón. Entonces tenemos todas estas gobernantes con una práctica muy concreta y después de la sexta, todas incluyen a Paucartambo como entrada al Andesuyo. Entonces, dentro de la comparsa colla existe la figura de la Imilla, que es el único personaje femenino. Eso significa, si ella es el único personaje femenino de la comparsa colla, ella es la... Digan ustedes, ¿qué es?
Si es la mujer de los coyas, ella es la super coya, la mamahuaco. Ella es la coya. Históricamente, ¿qué es la coya? Exacto. Entonces, ¿qué posibilidades habrían de que la fiesta viene desde esos tiempos como parte de las celebraciones de las fiestas del Inca y de la coya que continuaron realizándose? Entonces, si hay una disputa acerca de la presencia de la Virgen, yo creo que Leimilla es ambas cosas al mismo tiempo, porque es un personaje que pasó a resignificarse. Entonces, acá la tenemos en la guerrilla y vemos el momento en donde estos coyas están escoltándola mientras los chunchos van al ataque. Nuevamente, gracias a Fran por la foto. Y acá, como en la guerrilla, los sajras se llevan a los caídos al Ucupacha. Bueno, en realidad se los llevan a la municipalidad, pero en principio al infierno. Y aquí tenemos esta máscara que es exageradamente... Bueno, esos son los dioses del Antisuyo. Entonces, los dioses del Antisuyo, vamos a bajar al subrayado también por tiempo, ¿ya? Que es, de los de la montaña no tienen ídolos ninguno, sino que adoran al tigre o torongo y al amaro, culebra, serpiente. Con temoredad adoran que no porque será huaca ídolo, sino porque son feroces animales que comen gente. Es decir, le tienen respeto por el peligro que implican. Y hay todo un tema acerca del Sajra y estos animales como vínculo entre el Caipacha y el Ucupacha, ¿no? Y ese es como parte de nuestra labor como Sajras, ¿no? Entonces, hay un tema también de el Inca jaguar, el Inca serpiente. Entonces, tenemos registren acá la imagen de cómo Huamán Poma retrata al jaguar, al otorongo, y vemos pues la continuidad. Y en este caso el Nina Carro es quien hace la conexión entre el Caipacha y el Ucupacha. Bueno, en ese caso hay un tema respecto al fuego también que vamos a ver a continuación. El Nina Carro, carro de fuego. Mi padre dice que no le creían que en su pueblo había un carro de fuego, pero ahí está. Entonces, la danza sajra igual es del siglo XX. Fred me contaba de que existió una danza mucho más antigua que tenía las mismas atribuciones. Se dice de que un sajra completó el puente Carlos III. Eso es lo que me dijeron cuando yo bailaba sajra a los 5 años. Pero de ahí sabemos de que es físicamente imposible porque la comparsa no existía. Entonces esta comparsa podría ser una continuidad de una antigua danza con las mismas características. Entonces, respecto al fuego, que es bastante presente, también conversábamos con Fred Mejía en este viaje a Paucartambo acerca de cómo cuando uno va conociendo más a las comunidades indígenas, la pacha no es la tierra, sino la pacha es la tierra como ecosistema, no el piso, sino que la pacha incluso es el espacio entre todas las cosas. Por eso se queman tantas cosas para poder conectarnos con eso, lo cual implica, nuevamente, conocimiento científico en la tradición oral. Un asunto ecosistémico. Entonces, se indica de que en el mes de julio, cuando se realiza la fiesta, se sacrificaban con otros 100 carneros, que ya sabemos que para Huamán Poma esos carneros son llamas. Entonces, los queman en la plaza pública con 1000 cuyes blancos. Este sacrificio hacían para que no dañase el sol ni las aguas a las dichas comidas y cementeras y chácaras, obviamente campos de cultivo, chacras. Nuevamente, los números son aproximados, quiere decir proporciones, ¿no? El conoy, que es uno de los momentos iniciales de la fiesta, se prenden estas fogatas que tienen toda la continuidad también con los carnavales o con lo que viene antes, carnavales en los contextos paganos en Europa. Por eso, para los españoles no era extraño tampoco que estas fogatas continuaran antes de una fiesta, porque ellos también lo tienen en carnavales. Pero la continuidad entre esta práctica y la otra, esta la considero sincrética, vincula ambas cosas, pero no podemos omitir de que era una celebración de quemada de llamas y tenemos a los coyas prendiendo esto y saltando sobre el fuego. Para esto también literalmente la prueba de fuego, ¿no? Hasta guaguas hemos visto saltar ahí este año. Entonces, este fue otro siguiente capitán que ya se había desarrollado dentro del Antisuyo. ¿Qué es lo que pasó aquí? El decimotercer capitán Capu Ninarúa del Andesuyo, ya era un capitán que venía del Andesuyo. ¿Y cuál es el detalle? Esta es la promo del abuelo de Huamán Poma. Entonces él puede tener más datos, porque es lo que su abuelo le contó.
Entonces tenemos los capitanes que fueron con Huayna Cápac Inca a la conquista de Tumiquito, fueron otros capitanes llamados Otorongo, y ahí me he subrayado de Ucumari. Quienes son parte de la nación Paucartambo, son paucartambinistas, también pueden saber de que Ucumari es uno de los nombres con el que se conoce a los Ucucus o Pauluchas. Entonces, el ejército que avanzaba hacia Quito estaba compuesto por lo menos por ese grupo, por ese ayu, probablemente, porque eran los capitanes que pertenecían a ellos. Pero ¿qué es lo que ocurre con las danzas? Y ahí entra la coreología. La estructura de las danzas es que tienes un caporal, dos capitanes y soldados. Y así se organizan las danzas. Caporal, capitán y soldados. Porque probablemente antes las danzas de nuestras fiestas patronales fueron un componente integrante del ejército del Tahuantinsuyo. Entonces estos danzantes rituales eran al mismo tiempo no solamente una dimensión estética, no solamente oficiantes del rito, sino que también claramente podrían ser convocados para ir hacia la batalla. Y aquí hay una reflexión, un detalle interesantísimo, ¿no? Además, una batalla no de exterminio, una batalla de demostrar superioridad. Entonces, ¿qué es lo que en este caso hizo Huayna Cápac? Estos indios quedaban en sus pueblos de la montaña, infieles, quedan por conquistar. A ver, perdón, ¿dónde está? A los desnudos los llevó, sirviendo solo para que los comiesen a los indios rebeldes. Y así comió esa gente a muchos principales. Se llevó a chunchos caníbales para asustar en el proceso de avanzada militar. Entonces, la percepción del ejército del Tahuantinsuyo tenemos que replantearla, creo yo. No podemos verla desde una visión netamente occidental. Bueno, gracias al ambulante audiovisual que ha realizado las peregrinaciones también varias veces a Coyurriti, tiene fabulosas imágenes, al igual que Frank, no puedo estar más contento con quienes me han respaldado en este proceso. Entonces, ¿qué pasa cuando llegan los españoles? Porque esto es además el momento en donde Guamán Poma se refiere al buen gobierno. Entonces, este Toledo, porque varios Toledos tenemos, ordenó las ordenanzas probadas y sacadas de las ordenanzas de los primeros indios, llamados Huari Huaricuna, de los indios antiguos. Los incas habían guardado esta buena ley y mandó el inca se guardase esta ley buena en todo el reino, aunque añadió a cosas de idolatrías y ceremonias y adorar a los ídolos huacas. Y mandó don Francisco de Toledo que los indios, como acostumbraban, comiencen en pública plaza y la fiesta también. Entonces, este virrey permitió las fiestas y la comida en plaza pública. Pero, ¿cuál es el detalle de estas ordenanzas? Acá está la versión en castellano antiguo, acá la versión en castellano antiguo y acá la versión modernizada. El gran gobierno de los incas y demás señores y principales grandes de este reino que en aquel tiempo había y se gobernaba la tierra, leyes y ordenanzas de estos reinos de este Pirú son como sigue. Primeramente, la primera ley, aunque añadieron los incas con sus idolatrías, guardar fiestas. Es la primera ordenanza del virreinato, guardar fiestas. Entonces, Pascuas, todomeses, ayunar, huarachicos, etc. Y lo que dice más adelante es que incluso con pena de muerte, pero ya para todos los rituales que componen. Entonces, que los dichos padres y curas que las dichas doctrinas han de hacer, guardar las dichas fiestas. Fuera de las Pascuas y fiestas que el Santo Concilio manda, se guardan las fiestas muy grandes que han de ser obligadas a guardar en este reino y celebrar como Corpus Christi del año, con mucha procesión y danzas y taquilles por los milagros y merced que Dios prometió e hizo en tiempo de Inga sin Chirroca. Milagro del apóstol de Jesucristo San Bartolomé repartido estas Indias del Perú. Entonces dice que se bailen taquis. Ahí está la Virgen y ahí está la Virgen. Pero ¿cuál es el pequeño detalle? ¿Por qué esto, si tiene un origen indígena, es interpretado por las clases medias altas en adelante de Paucartambo? Excepto por algunas danzas en particular que tienen una extracción más popular. Principales. Que los caciques principales y sus indios o indias, sus propios hijos legítimos, dancen y hagan sus taquilles y jaili, huacón, huaco, zainata, yamayama, yayachuco, chimocapac, ayanya, todas las danzas que les está diciendo que bailen. Y danzas de españoles y de negros y otras danzas de los indios.
Han de danzar delante del Santísimo Sacramento y delante de la Virgen María y de los santos en las fiestas Pascuas y fiestas de las iglesias, de otras fiestas que manda la Santa Madre Iglesia Romana cada año. No lo haciendo, serán castigados. Pues y este es el punto. ¿Por qué? Pues para que los huacas ídolos, dioses falsos, demonios, por mandado de los pontífices hechiceros lo hicieron, ahora lo han de hacer para servir al mismísimo Creador. Si lo hicieron para tus otros dioses, ahora hazlo para el nuevo, para el mío, para el único. Entonces, hay una dimensión insospechada aquí. Hay algo no plenamente mapeado. Y hay también un sesgo político en las primeras investigaciones de mi madre, en donde justamente al estar no a favor de la Iglesia, omite la omnipresencia de la Virgen en su total relevancia. La menciona, pero no le da el lugar que merece. Y a su vez, tiene una posición en donde, por no darle lugar a la Iglesia, omite este detalle, que es el eslabón perdido que nos ayuda a solucionar buena parte de, no las contradicciones, sino tal vez las integraciones sociales que ocurren en Paucartambo. E incluso, ¿no?, cita que el mismo rey David delante del sacramento de la ley vieja danzaba y tañía. Entonces tenemos aquí a hijos de principales realizando taquis. Pero ¿qué pasó? Cuando, casi 2 siglos después, ocurre la insurrección de Túpac Amaru, prócer de nuestra independencia, precursor de nuestra independencia, la sentencia, primero que por la posición geopolítica, la represión a Túpac Amaru salió de Paucartambo, primero. E incluso en la sentencia, bueno, ¿por qué pongo acá Castelo? Sentencia a Bastidas, Amaru y Castelo. No he puesto la reproducción porque es muy fuerte, ¿ya? Pero el hecho es que a Castelo era el primero en la lista de juzgados. Estaba todo el ejército, un par de riberos por ahí, pero estaba todo el ejército. Entonces estaba primero José Gabriel Condorcanqui, que acá lo pongo como Túpac Amaru porque él no quería utilizar el otro nombre. De ahí Micaela Bastidas, que acá la pongo primero porque en las cartas se nota de que ella estaba liderando. Y de ahí 2 hermanos Castelo, que era quien Túpac Amaru le encargaba a Tungazuca, que era su pueblo cuando él salía en batallar, y cuya familia aún existe en Paucartambo, cuyo apellido aún se ve en Paucartambo, y nuestro querido Hacho Castelo, que nos ha recibido, es el caporal de Negrillos y es su cuco. Le pregunté al respecto, dicen que ellos solamente hablan de su herencia española, no tienen mucho dato acerca de estos procesos, pero tiene sentido puesto de que a su ancestro lo habrían descuartizado, al igual que a Túpac Amaru, y lo pusieron parte de su cuerpo en el mismo Paucartambo como escarmiento. Y eso está en la sentencia también. Entonces, planteo de que hay 3 dimensiones o ámbitos complejos en este castigo y en la sentencia. El castigo físico, que implica un asunto simbólico, el tema legal de anular el legado inca para toda la población. Acá la respuesta a lo que decías, reemplazar el término cacique por alcalde, la imposibilidad de posesión de tierras por parte de la descendencia de la familia, lo cual es una dimensión política y económica, y el castigo cultural, en el cual se prohíben elementos culturales artísticos, representaciones, bailes, funciones, pero acá tengo no, esa es la cita, sí, es la cita tal cual. Se prohíbe representaciones, bailes y funciones, comedias e instrumentos, en particular el pututu y los trajes como el unco, la yacoya y la mascaipacha, lo cual obviamente tiene una dimensión estética y mediática. Esto, además dijeron, aplíquese a todo América Meridional. Nos prohibieron idiomas, vestimentas, todo. Y solamente entre varias de estas prohibiciones resistió las danzas de la Virgen de Paucartambo, porque la Iglesia permitía que se diera la continuidad. En otros lugares, tal vez donde no había, o tal vez también puede haber sido del hecho de que de la represión hacia Túpac Amaru saliera de Paucartambo, también podría implicar, oye, pero si acá no somos rebeldes, podemos seguir haciendo nuestras danzas. No lo sé, ahí hay más detalles a poder investigar. Entonces, a modo de conclusiones y también para que ustedes puedan comentar, preguntar, cuestionar, darle vueltas a la idea, una sorpresa en este análisis ha sido que los taquis se resguardaron en la fe. Al principio pensamos que era un proceso de extirpación, pero ahora, y para esto, no es que la gestión cultural de la Iglesia no le trayera beneficio al organizar esa fiesta, o sea, también traía réditos económicos. El sentido de la fiesta, tanto a rico como pobre, se mantiene, como veíamos. Ahora que se pierden los significados, siempre digo, en la masificación se diluye la significación, y eso es el peligro, estamos perdiendo los sentidos de nuestra fiesta.
Creo que antes que contradicción hay continuidad. Hay continuidad entre las fiestas de la Colla, entre Mamá Huaco en sí y nuestra mamacha Carmen, ambas mamás. No creo que sea por casualidad que las tratemos de madre a ambas. Y pocas vírgenes se tratan tanto como madre como Paucartambo, como la Virgen del Carmen en Paucartambo. Los antiguos taquis se reinterpretaron en honor a la Virgen y plantearon una estructura y argumentos que luego permitieron la incorporación de nuevas danzas que seguían sirviendo la misma función de ser un medio de comunicación. Guerra con Chile, Auca chileno. Proceso de colonia española, Waka Waka. Desarrollo de lo afro en general, primero Capac Negro, en años más recientes Negrillos. Para esto, la familia Vallumbrosio se llama Vallumbrosio porque fueron esclavizados por el conde del Valle de Umbroso. Entonces también hay una posibilidad ahí de que cuáles son los afro que vienen a ser representados en el Cusco, serían probablemente esa población que se reconoce desplazada desde el Cusco. Entonces, estas taquis dan insumos culturales para nuevas creaciones y que podamos seguir produciendo. Y eso es lo que ha pasado. La gente ha seguido creando con una lógica paucartambina. ¿Hasta qué punto se modifica? ¿Hasta qué punto se mantienen raíces en común? Ese es justamente el proceso de innovación y lo que Arguedas y Chalena acuden con el proceso de andinización. Las máscaras que he visto en el Museo del Louvre como máscaras de Noruega de 1600 parecen máscaras de contradanza. Y tienen los mismos ojos, es impresionante. Entonces, para ir cerrando, ¿cómo vieron esto desde la Corona de Castilla? Esto es a través de González Orguín, de varios cronistas, y es el texto de artes performativas indígenas publicada en el libro de fuentes documentales para los estudios andinos, que son las listas de danza y canto y mimos y payasos entre varios cronistas. Entonces, cazadores de venados, que puede ser un antecesor de varias cosas, danzantes enmascarados como aves, imitación de las llamas durante rituales de multiplicación, el señor Chimo, que también se conoce en la costa norte, la mujer guerrera del Antisuyo, canto de criollos, canto de agricultores, composición musical y de amor, jóvenes del Chinchaysuyo, Zampoña y Quena. Y aquí en el lado de mimos y payasos, que es más lúdico y tal, están el que dice cosas divertidas, el que dice cosas que alegran, como ocurre con los mactas, con los sikyas, con el humor en quechua que continúa en Paucartambo. Y si no es en quechua, te lo hacen con algún objeto para que te ríes igual. El imitador de llamas. Las comedias picantes, que también es todo un tema porque cuán picante puede ser y cuál es el límite con el acoso y cuán picantes son las danzas de Paucartambo, también ese es un tema a tratar. Los chistes en la corte, lo cual me es difícil no pensar en Doctorcito, en Sigya, en toda esta burla al sistema del Poder Judicial, el que hace reír en general y un grupo étnico de la provincia de Paucartambo. Así está listado en la crónica. Solamente estos jóvenes del Chinchaysuyo y grupo étnico de la provincia de Paucartambo llamado Poquiscoya es lo único citado específicamente como danzas por los cronistas. Y dice literalmente Paucartambo. Muchas gracias por estar presentes aquí. Bueno, esto ha sido dado con fe y es complejo, pero parece ser verdad. Entonces, nada, por favor, atento a sus preguntas o a preguntas que puedan tener también por el chat, por la transmisión. Paucartambo es algo muy profundamente emocional, emotivo para mucha gente, significativo para mucha gente. Y actualmente que se difunden algunas versiones más recientes o de varias versiones del argumento, porque finalmente es como un argumento teatral que puedes reinterpretar, ¿no? Es importante ver cuáles fueron algunas de las bases históricas con las que construimos nuestra identidad. Entonces, comentarios, preguntas, por favor. ¿Qué piensan de Mamá Huaco? También muchísimas gracias a Dom y a la gente que ha sido parte de los grupos de lectura con los que hemos hecho esto. Quería ser muy agradecido por toda la información. Más bien quería saber por qué la mujer Colla no tiene rostro. Excelente. No, lo que proponía la maestra Chalena era el hecho de que ella fuera
no tuviera rostro y fuera considerada una joven en proceso de transformarse en mujer y que al mismo tiempo está travestida, normalmente, en pocas ocasiones ha sido una mujer el que la interpreta, pero normalmente es un varón. Entonces también hay una cuestión práctica de tapar la cara del varón, pero también el hecho de que es un varón encarnando una mujer, y hay una versión que interpretaría de que es porque todavía no ha encontrado pareja para ser plenamente mujer. Disculparán, esa es una versión andina antigua, pero esa es la interpretación, estimado. Gracias a usted. Cuéntame. En la educación Waldorf, por ejemplo, los muñecos no tienen expresión para que uno pueda poner la expresión, ¿no? Entonces me imagino, sí, pero especulando totalmente, ¿no? Que también un rostro que no está, ¿no? definido te permite ver furia, alegría, ¿no? O sea, distintas emociones también, solamente así como tirando un dato de otro espacio, ¿no? Gracias. Sí, efectivamente, como recurso escénico también es sumamente potente, ¿no? Cuénteme, ¿qué más otras cosas se les ha despertado también por ahí si es que en la transmisión preguntan? Sí. Sí, lo que comentaba es que me llama mucho la atención el comentario que hiciste sobre el uso de la coca, ¿no? O sea, yo pensaba que de hecho era mucho más ancestral que eso, ¿no? Porque, o sea, ese dato que sueltas lo hace ver como de uso más contemporáneo, entre comillas, digamos. De hecho, el Tahuantinsuyo tiene una duración mucho más corta pues, que Wari, ¿no? Entonces, en ese periodo sí lo hace muchísimo más cercano. O sea, no llega a tener 1000 años de uso general, 800 a lo mucho, ¿no? Sí. Entonces, es una reconfiguración de la historia a varios niveles, ¿no? Incluso uno de los principales productos que consideramos andino, entenderlo como amazónico. Cuéntenme, ¿qué más les suscita? Nuevamente también agradecer a quienes nos han ayudado con las imágenes, a Fran, al ambulante audiovisual y a Adi Barandiarán al infinito. Hay una parte donde comentas que se sacrificaban, o sea, no comentas, perdón, no leí, que decían que sacrificaban vírgenes. ¿A qué se referían? De hecho, sí hay varios sacrificios, no lo he mencionado mucho, pero también se daban sacrificios de vírgenes y de infancias, como parte del proceso en general. Lo cual también es coherente con cuánto se exponen las infancias actualmente, ¿no? Nosotros estamos renegando, oye, ¿qué pasa con los niños? Digo, pucha, si antes hacían hasta sacrificio de niños. Pero sí, hay un tema ahí con prácticas ancestrales de sacrificio, de ambas, ¿no? De mujeres que no han tenido intimidad todavía y de infancias en general, de sacrificarlas. Como práctica generalizada, ¿no? ¿Cómo? Sí, como prácticas religiosas, y la idea es que fueran sacrificios para plantear mejores condiciones climáticas, que funcionara la cosecha. O sea, es visto como un pagapu, pero es el máximo pagapu. O sea, para que no pase algo malo, yo te doy algo muy bueno. Entonces sacrificas una vida, ¿no? Sí, un poco esa es la estructura. El caso más conocido de eso es la momia Juanita, ¿no? Como un pago, como un sacrificio humano en un apu, ¿no? Sí. Yo me divierto mucho, disculpen, es que realmente estoy feliz de haber llegado a las conclusiones. O sea, por un lado estoy contradiciendo a mi madre, yo sé, pero por otro lado hemos encontrado un asunto que no encontrábamos antes, pues, que era la continuidad entre cómo así los taquis pasan a ser para la Virgen, o para, en general, santos y vírgenes. Entonces, nada, preguntas, si no podemos ir cerrando. Bien, nada, muchísimas gracias a ustedes por su presencia, a la Casa de la Literatura por la invitación y a las personas que se han conectado, y así como el equipo técnico por el registro. Muchísimas gracias.